Hola, vamos a empezar con las matemáticas de tercero de la ESO. El primer tema que voy a ver es fracciones y números racionales, que he dividido en dos partes. Este es el primer vídeo. En este tema de fracciones y números racionales, vamos a ver primero los números racionales y cómo se representan en la recta real. Segundo, el concepto de fracción. Tercero, la clasificación de fracciones. Cuarto, cómo ordenar fracciones. Y quinto, la fracción generatriz. Empezamos con los números racionales. Vamos a ver la representación de los números racionales. Los números racionales se representan en la recta real junto con los números enteros. Para representarlos primero, tomamos un segmento en el que vamos a considerar la unidad. Luego trazamos un segmento auxiliar con un cierto ángulo con respecto al original y lo dividimos en las partes que deseemos, dependiendo de la fracción que queremos representar. En este caso vamos a representar fracciones de 4, con lo cual lo dividimos en 4 partes. En tercer lugar, unimos el último punto del segmento auxiliar con el extremo del otro segmento, que era la unidad, y trazamos segmentos paralelos en cada uno de los puntos, obtenidos de la partición del segmento auxiliar. Ahí veis cómo me queda la unidad dividida en 4 partes, un cuarto, 2 cuartos, que es un medio, 3 cuartos y 1. En la práctica se utiliza el número racional y fracción como si fueran sinónimos. Bueno, son sinónimos. Punto 2. Concepto de fracción. Vamos a ver qué es una unidad fraccionaria. La unidad fraccionaria es cada una de las partes que se obtiene al dividir la unidad de en n partes iguales. Ahí veis en el dibujo un círculo que he dividido en 4 trozos. Bueno, pues un cuarto representa uno de los trozos en los que he dividido el círculo. En el rectángulo lo he dividido en 6 partes. El cuadrado verde será un sexto del total. Representación de fracciones. Para representar fracciones dividimos la unidad en las partes que nos indique el denominador y tomamos las partes que nos indica el numerador. Es decir, en el primer círculo, por ejemplo, me dice 2 cuartos, ¿vale? Yo divido el círculo en 4 partes y cojo solo 2. En el segundo me piden 3 cuartos, así que el mismo que está dividido en 4, cojo 3. Lo mismo con el rectángulo. Las dos fracciones están divididas, el denominador es 6, o sea que divido en 6 trozos. En la primera me quedo solo con 2, porque son 2 sextos, y en la segunda con 4, porque son 4 sextos. Ahora el concepto de fracción. Una fracción es el cociente de dos números enteros a y b, que representamos de la siguiente manera: a partido por b, con b distinto de 0. B es el denominador, que indica el número de partes en las que se ha dividido la unidad, y a el numerador, que indica el número de unidades fraccionarias que yo he elegido. Vamos a ver ahora el significado de una fracción. La fracción como parte de la unidad. El todo se toma como la unidad. La fracción expresa un valor con relación a ese todo. La unidad fraccionaria es cada una de las partes que se obtiene al dividir la unidad en partes iguales. O sea, la unidad fraccionaria en caso del círculo sería un cuarto y la unidad fraccionaria en el rectángulo un sexto. La fracción también puede considerarse como un cociente. Por ejemplo, yo quiero repartir 4 entre 5 amigos, 4 euros, entonces serían 4 entre 5, 0,8 euros por amigo. Un ejemplo. Me dicen que un depósito contiene 2 tercios de gasolina y veis el dibujo. El total, es el depósito. La unidad equivale a 3 tercios en este caso. En general la unidad siempre es, si yo quiero dividir en n partes, la unidad es n partido por n. En nuestro ejemplo, 2 tercios de gasolina lo que me expresa es que es la relación existente entre la gasolina y la capacidad del depósito. De las 3 partes que esté dividido el depósito, están llenas 2. La fracción también puede ser un operador. Para calcular la fracción de un número, multiplicamos el numerador por el número y el resultado lo dividimos por el denominador.
En el ejemplo 2 lo vemos. Calcular los 2 tercios de 60 son 2 tercios por 60, 2 por 60 entre 3, 120 entre 3, que me da 40. La fracción también puede ser una razón o proporción. Cuando comparamos dos cantidades de una magnitud, estamos usando las fracciones como razones. Así, cuando decimos que la proporción entre chicos y chicas en el instituto es de 3 a 2, estamos diciendo que por cada 3 chicos hay 2 chicas, es decir, que de cada 5 estudiantes, 3 son chicos y 2 son chicas. La fracción también puede ser un porcentaje. Es un caso particular de las fracciones, ya que estos no son más que la relación de proporcionalidad que se establece entre un número y 100 cuando es un tanto por ciento, un número y 1000 cuando es un tanto por 1000 y un número y 1 cuando es un tanto por 1. Veamos ahora cómo se clasifican las fracciones. Por una parte tenemos las fracciones propias, que son las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, por lo tanto, su valor en decimales estará comprendido entre el 0 y el 1. Por ejemplo, 2 tercios, 3 quintos, 7 décimos. Las fracciones impropias, por otra parte, son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador, es decir, que su valor va a ser mayor que 1. Por ejemplo, 2 tercios, 3 medios, 5 tercios, 10 séptimos. Un número mixto es una fracción, o también se le llama fracción mixta, está compuesto de una parte entera y otra parte fraccionaria. Ahora a continuación vamos a ver cómo se pasa de número mixto a decimal y al revés. Vamos a ver cómo pasamos de un número mixto a una fracción impropia. Se deja el mismo denominador. El numerador se obtiene de la suma del producto del entero por el denominador más el numerador del número mixto. Es decir, si yo tengo 3 2 quintos, 3 lo multiplico por 5, le sumo 2, el 5 lo dejo en el denominador y arriba lo hago la operación y me da 17 quintos. Y ahí me queda la fracción impropia, que es correspondiente a 3 2 quintos. Para pasar una fracción impropia a un número mixto, primero debo dividir el numerador entre el denominador. El cociente es el número entero del número mixto y el resto es el numerador de la fracción. El denominador es el mismo que el de la fracción impropia. Entonces yo tengo 13 quintos, yo divido 13 entre 5 y me sale a 2, que son 10 quintos, más 3 quintos. Entonces la fracción, el número mixto sería 2 3 quintos. Fracciones decimales. Llamamos fracciones decimales a las que tienen como denominador una potencia de 10. Por ejemplo, 23 entre 100, 12 entre 1000, 3 entre 10. Fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos es igual al producto de medios. A y D son los extremos y B y C son los medios. Por lo tanto, A partido por B igual a C partido por D son equivalentes si A por D me da lo mismo que C por B. Si se multiplica o se divide el numerador y denominador de una fracción por el número entero distinto de 0, se obtiene otra fracción equivalente a la dada. A esto le llamamos amplificar o ampliar. Vemos en el ejemplo, vamos a ver el ejemplo 4, que de fracciones equivalentes me dan 6 octavos y 3 cuartos. Para ver si son equivalentes multiplico en cruz, 6 por 4 y 8 por 3 me da 24, por lo tanto son equivalentes. Hemos hablado de amplificar, vamos a ver cómo se simplifican fracciones. Simplificar una fracción es transformarla en una fracción equivalente más simple. Primero, para simplificar una fracción dividimos numerador y denominador por un mismo número. Empezaremos a simplificar probando por los primeros números primos, 2, 3, 5, 7, etc. Es decir, probamos a dividir numerador y denominador entre 2 mientras se pueda.
y después pasamos al 3 y así sucesivamente. Se repite el proceso hasta que no haya más divisores comunes. Si los términos de la fracción terminan en ceros, empezaremos quitando los ceros comunes finales del numerador y denominador, lo cual equivale a dividir numerador y denominador por la misma potencia de 10. Si el número por el que dividimos es el máximo común divisor del numerador y denominador, llegamos a una fracción irreducible que es equivalente a el inicial. Ahí tenéis un ejemplo, el ejemplo 5, me dan 8 entre 36, primero divido entre 2 y luego vuelvo a dividir entre 2, me da 2 novenos. Esto en el paso 5 me habla del máximo común divisor, que en este caso sería 4. Si yo divido ambos términos por 4, llegaría directamente a 2 novenos sin haber hecho dos pasos. Vamos a hablar ahora de común denominador. Primero vamos a ver lo que es una fracción irreducible. Las fracciones irreducibles son aquellas que no se pueden simplificar. Esto sucede cuando el numerador y el denominador son números primos entre sí, lo que es lo mismo, cuando el máximo común divisor de ambos números es 1. Por ejemplo, 5 séptimos, 6 treceavos o 2 quintos. Pasos para encontrar el mismo denominador. Reducir varias fracciones a común denominador consiste en convertirlas en otras que son equivalentes pero que tengan el mismo denominador. Para ello, primero se toman los denominadores y se descomponen en números primos. Segundo, se determina el denominador común, es decir, se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este denominador se divide entre cada uno de los denominadores y en cuarto lugar se multiplica el resultado de esta división por el numerador. Esta es una forma de pasar a común denominador, pero no es la única. Vamos a ver con varios ejemplos para explicar cada una de ellas y que lo entendáis mejor. Ejemplo 6. En este ejemplo voy a explicar el método que acabo de describir. Me pide que pasemos a común denominador las siguientes fracciones: 2 tercios, 5 doceavos y 1 noveno. Primero hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, para lo que hay que factorizarlos. 3 es un número primo, así que es 3, 12 es 2 al cuadrado por 3 y 9 es 3 al cuadrado. Así que el mínimo común múltiplo de 3, 12 y 9 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, 4 por 9, 36. En segundo lugar, dividimos 36 entre cada uno de los denominadores, o sea, 36 entre 3 me da 12, 36 entre 12, 3 y 36 entre 9, 4. Ahora ponemos las tres fracciones con el mínimo común múltiplo de denominador, el 36 en este caso, y en el numerador, el número que acabamos de obtener de las divisiones multiplicado por el numerador que teníamos en las fracciones originales. Es decir, que me queda 2 por 12 partido por 36, 3 por 5 partido por 36 y 1 por 4 partido por 36. Por lo tanto, haciendo la multiplicación arriba, me queda 24 partido por 36, 15 de 36 y 4 entre 36. Ya hemos transformado las fracciones originales en unas equivalentes con el mismo denominador. En el ejemplo 7 vamos a hacer lo mismo con las mismas fracciones, pero con otro método. El inicio es igual, me dan las fracciones y primero hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, como lo hemos visto antes, que me da 36. Aquí empieza la diferencia. En el segundo paso multiplicamos numerador y denominador por el mínimo común múltiplo. Lo dejamos expresado sin multiplicarlo. Me quedaría 2 por 36 entre 3 por 36 y así sucesivamente. En tercer lugar, ponemos las fracciones con el mínimo común múltiplo en el denominador, pero habiendo simplificado el denominador inicial, con lo cual me va a quedar 2 por 12 entre 36, 3 por 5 entre 36 y 1 por 4 entre 36. Si hacemos la multiplicación, me queda 24 entre 36, 15 entre 36 y 4 entre 36. Con lo cual, igual que antes, ya hemos transformado las fracciones originales en unas equivalentes, pero por otro método diferente.
Estos dos métodos no es ni bueno ni malo, ni uno u otro. Es que cada uno de vosotros elijáis el método que mejor os entendáis o el que mejor os venga a cada uno de vosotros. El cuarto punto que os puse en el índice era cómo ordenar fracciones. Vale, para ordenar fracciones depende de qué tipo de fracciones tengamos. Primero, si tenemos fracciones con igual denominador. En dos fracciones que tienen el mismo denominador, la más pequeña es la que tenga el numerador más pequeño. En el ejemplo lo veis, 3/5 es más pequeño que 4/5. Si tengo fracciones con igual numerador, si el numerador es el mismo, la fracción es la más pequeña la que tenga el denominador mayor. Por ejemplo, 4/12 es menor que 4/7. Si tengo fracciones con numeradores y denominadores distintos, para poder compararlas necesito pasarlas a común denominador, y una vez que las tenga en común denominador, las comparo. Vamos a hacerlo con las fracciones del ejemplo anterior, del ejemplo 6. Eran estas, 2/3, 5/12 y 1/9, las paso como un denominador que ya las tenía pasadas. Entonces la más pequeña es 4 partido por 36, luego 15 partido por 36 y luego 24 partido por 36. Por lo tanto, el orden sería 1/9 menor que 5 partido por 12 menor que 2/3. Ya pasamos a la fracción generatriz. Cualquier fracción es o bien un decimal exacto, un decimal periódico puro o un decimal periódico mixto. A la fracción asociada a un decimal exacto, un decimal periódico puro o un decimal periódico mixto se le llama fracción generatriz asociada al número decimal. Vamos a ver cómo se calculan las fracciones generatrices a partir de un decimal en función del tipo de decimal que tengamos. Si tenemos un decimal exacto, los decimales exactos tienen un número finito de cifras decimales. Para pasar un decimal exacto a fracción, se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Luego, si es posible, se simplifica la fracción. Por ejemplo, el número 0,128 sería 128 entre 1000, que serían 64 entre 500, 32 entre 250, 16 entre 125. Es decir, ya tenéis que empezar a acostumbraros a que siempre hay que dejar los resultados como fracción irreducible. Si lo que tengo es un decimal periódico puro, los decimales periódicos puros tienen infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente inmediatamente después de la coma decimal. A las cifras que se repiten se les llama periodo. El periodo puede tener una o más cifras decimales. Para hacer la fracción generatriz utilizamos la siguiente regla. En el numerador escribimos la parte entera seguida del periodo y le restamos la parte entera. En el denominador escribimos tantos 9 como números tenga el periodo. Si se puede, se simplifica. Vuelvo a insistir en esto. En el ejemplo me dicen 3,62 periodo, es decir, escribo 362, le resto 3, que es la parte entera, y como el periodo tiene dos cifras decimales, tengo que poner 99. Así que la fracción generatriz de periodo 62 es 359 entre 99. Si tengo decimales periódicos mixtos. Los decimales periódicos mixtos tienen infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente, pero no inmediatamente después de la coma. Es decir, entre la parte entera y el periodo hay un número de cifras que se llama anteperiodo. Para hacer la fracción generatriz utilizamos la siguiente regla. En el numerador escribimos la parte entera seguida del anteperiodo y del periodo y le restamos la parte entera seguida del anteperiodo. En el denominador escribimos tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Si se puede, vuelvo a repetir, se simplifica. Por ejemplo, me dan 15,52 periodo 21. Escribo el número entero 15,52,21 y le resto 1552. Y van dos 9 en el denominador porque tengo dos cifras en el periodo y dos ceros porque tengo dos cifras en el anteperiodo. Y así quedaría la fracción generatriz.
Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo de matemáticas de tercero de la ESO, de fracciones y números racionales. Espero que os haya servido. Aquí tenéis, mi nombre es Mercedes López Carvajales, la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si necesitáis poneros en contacto conmigo por algo, por lo que sea. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues darle un like. Gracias.